Milei ha anticipado que va a vetar, pero lo que ha sorprendido es que hay una cantidad importante, en una mayoría importante en diputados, y seguramente va a ocurrir lo mismo en senadores, que está desafiando al gobierno. Ya está Hugo Machiavelli, está Pablo Fernández Blanco, Delfina Galarza, se suman Sebastián Menescaldi de la consultora de Cobou, gracias Sebastián, y Sheila Bilker. Tenemos el móvil ahí en la Cámara de Diputados. Son dos aumentos, ¿no? Para los jubilados. Uno es para los jubilados que cobran la mínima, un aumento del bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos. El bono está congelado desde marzo del año pasado y se viene licuando dentro de la jubilación para los jubilados que cobran la mínima, y un aumento de 7,2% para todas las escalas jubilatorias, es decir, para la parte que no tiene bono y para los que cobran más de la mínima, 7,2%. Ahora vamos a analizar los números, pero está Nicolás Edwin ahí en el Congreso. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches para vos y para todo el equipo. Sí, estamos en Pasos Perdidos, una noche que, bueno, tuvo su párrafo también en las afueras del Congreso con una manifestación demostrando todos los descontentos que hay con el gobierno. Participó la UTEP, las 2 CTA, también el personal médico del Hospital Garrahan y también la marcha de Ni Una Menos. Y por otro lado, lo que está pasando dentro del Congreso, lo que vos marcaste con 142 votos a favor, se aprobó un aumento del 7,2% en las jubilaciones y también este aumento del bono a 110.000 pesos, también la extensión de la moratoria, y el presidente Milei hace un ratito nada más con un tuit diciendo que espera que los senadores no atenten contra esta demagogia populista. Estamos con Silvana Giudici del PRO. Bueno, ¿qué significa lo que pasó hasta este momento y esto que ya anticipó el presidente, ¿no? Que todo lo que atente contra el gasto fiscal lo va a vetar? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo muy poca voz, pero voy a tratar de explicarles. Recién ustedes pusieron un resumen de la sesión y creo que en ese resumen va la mayor muestra de hipocresía, que sea la diputada Tolosa Paz, que formó parte del peor gobierno de la historia, que licuó las jubilaciones el 50% del poder adquisitivo y que se patinaron en el plan Platita, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de todos los jubilados, por el cual se pagaron acciones de YPF, se especificaron los bonos y dejaron al sistema previsional en quiebra. Que sean ellos los que hoy festejen, me parece una hipocresía. Y hay que hablarle a la gente muy claro. Este aumento que supuestamente el Congreso está otorgando no tiene fondos. ¿De dónde los sacan? ¿Cómo es que se puede dar un bono de casi el doble y volver a tener una moratoria que incorporó a más de 4 millones de jubilados sin aportes al sistema? Y además ahora se está votando el tema de discapacidad. Todo esto implica, lo que se está tratando hoy, más de un punto, casi 2 puntos del Producto Bruto del país. ¿Saben cuál fue el déficit que dejó Massa cuando se fue? El déficit primario 2,9, más los intereses de deuda 6,1, el mayor déficit de la historia de la Argentina. Y con esta medida que están por tratar, quieren volver a ese déficit para quebrar el plan de estabilización que ha logrado bajar la inflación de 25 puntos en diciembre del 2023 a menos de 3 puntos en esta última medición de abril. Diputada, una pregunta solamente. ¿Cómo explica 142 votos exceden largamente a los votos del bloque de Unión por la Patria, del kirchnerismo, y además muchas abstenciones dentro del radicalismo y también del propio bloque del PRO? Algunas figuras importantes del bloque del PRO que se abstuvieron. Por eso vemos tampoco rechazos son los rechazos de La Libertad Avanza más una parte del bloque del PRO, ¿no? No, una parte no. La mayoría del bloque del PRO votamos por el no, con un dictamen propio donde establecíamos la necesidad de una reforma previsional. Recién lo escuché un poquito Joaquín Morales Solá, que daba la clave. Nosotros hoy tenemos un sistema, gracias a las políticas populistas y mentirosas del kirchnerismo, tenemos un sistema donde cada jubilado, cada pasivo, se solventa con 1,8 activos. En Dinamarca, que tienen el doble de vejez que el nuestro, gastan el mismo Producto Bruto, pero 4 trabajadores activos sostienen a un jubilado.
Entonces nosotros teníamos claro que la reforma que hay que hacer es la previsional completa, junto con una reforma laboral para que haya por lo menos 4 trabajadores activos que soporten a cada pasivo. El gobierno del kirchnerismo en 4 periodos dejó 4 millones de actuales beneficiarios con la jubilación mínima, porque nunca realizaron aportes. Lo que están proponiendo ahora es más de lo mismo, y lo dije claramente, la historia muchas veces repite, primero en forma de tragedia y luego en forma de farsa. Que sea el kirchnerismo el que aplaude y festeja hoy, implica eso, nada más ni nada menos, la farsa de un bloque que causó la crisis y la inviabilidad del sistema previsional y que ahora además quiere traernos a la presidenta culpable de todo este desmanejo como candidata a la 3ª sección electoral en La Matanza. No hay más nada que decir, está claro, la gente lo entiende. Diputada, esto es más de lo mismo y no se sale de un camino de frustración y de atraso mirando hacia el pasado. Diputada, le agradezco. Ahí está la diputada del PRO, Silvana Giudice. Te quedas ahí, Nicolás, nos llamás ahí en cualquier momento. Acá nos quedamos. Hay un tuit en este momento del ministro de Economía. Sí, efectivamente, sí. Luis Caputo, que dice lo siguiente: saluden a los degenerados fiscales que se van. En octubre hay elecciones y a la sociedad ya no la engañan haciéndose los abanderados de las causas nobles. Naturalmente, este tuit del ministro de Economía está dirigido a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde tuvo media sanción justamente un aumento para los jubilados. El de Milei, donde anticipa el veto a todo lo que se está tratando ahora, ¿no? Exactamente, Maxi dice lo siguiente: esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin, la muletilla de ahora. Es decir, que se viene el veto. Esto es lo que va a pasar y que el veto es muy difícil que se modifique. Tiene que pasar por Senado ahora, ¿no? Dos tercios de ambas cámaras en falta para... Porque claro, el presidente veta, pero el Congreso insiste. Y debe insistir para dejar... Lo que ocurrió el año pasado, que se votó un aumento para jubilados y el presidente lo vetó y naufragó la insistencia en diputados, donde no se alcanzó los 2 tercios de las cámaras. La sumo a Gila Vilker y a Sebastián Menescaldi. Acá hay 2 componentes, ¿no? El componente del 7,2% tiene un costo fiscal muy elevado. Efectivamente es el 7% del total de jubilaciones, que este año son como 50 billones de pesos. A un dólar de 1.000 pesos son 50.000 millones de dólares, el 7% de eso son casi 4 billones de pesos, ¿no? Estamos hablando de unos 4.000 millones de dólares. El tema de el bono de 70.000 a 110.000 pesos, ahí el impacto es mucho más reducido. Hay una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que habla que anual serían unos 2 billones y medio de pesos por año. Si se paga a partir de junio es 1 billón y pico de pesos. No sería un costo fiscal tan elevado. Y creo que el gobierno tiene un problema ahí, pues está licuando parte de la jubilación. Hay parte de la jubilación que no se está ajustando por inflación desde marzo del año pasado. Pero esto es el análisis económico. Desde el punto de vista político, ¿qué significa esta movida de la oposición? Algunos dicen sorpresivo por el número y por la reacción de algunos diputados. Ahora va a contar Vidal y los Penato absteniéndose, 2 figuras importantes del PRO, es decir, de alguna manera tomando distancia, ¿no?, del gobierno, claro, más referenciadas con Macri. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, lo que sabemos es que el tema jubilados tiene un costo para el gobierno, ¿no? Digamos, uno podría decir, acá hay algo digo, hay costo social de algunas decisiones y eso tiene costo político. El gobierno pagó un costo político por el veto previo, por digo, acordate, septiembre, octubre, cuando ya se había dado un rechazo a un nuevo aumento a los jubilados, donde se hizo después el asado con los 87 héroes. Bueno, fue un momento difícil, un momento donde el gobierno entró en una zona turbulenta, y lo que sabemos, en principio por investigación, es que ciertamente los jubilados representan con esto no. Entonces al gobierno lo pone en una situación realmente difícil, ¿no? Digamos, ahí yo veía que titularon revés para el gobierno. Yo creo que el principal revés es que puede vetar,
pero un veto tiene costo político. Tiene costo político. Tiene costo político. En su momento Cristina vetó el 82% también, un Sí. aumento para jubilados. Sí. Pero siempre tiene un costo político. Tiene costo político. Sí, tiene pero costo perdón, político. ustedes recuerdan, estoy de acuerdo con lo que decís, Sheila, con respecto al momento de turbulencia el año pasado. Ahora, en aquel momento los sondeos indicaban que la imagen de Milei por primera vez en bastante tiempo cayó un poco, pero después rápidamente tendió a recuperarse. Recuperó rápido. Con lo cual, da la sensación de que al menos por ahora, no sé, en el futuro, por ahora, el gobierno tiene esto descontado. Esto por un lado. Por otro lado, el año pasado, y esto considero que es una información muy importante, algunas terminales del gobierno habían empezado a hacer números para darle algo más a los jubilados. ¿Quiénes se opusieron, pero con muchísimo fervor? El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Dijeron no, aumento a los jubilados no, porque consideraban que primero estaba el plan económico y el objetivo fiscal. El clima social hoy quizás es otro, ¿no? Tenemos casi un año de marchas jubilatorias todos los miércoles. Por el otro lado, hoy tuvimos una multitudinaria marcha de la que se suma también el reclamo de salud y de otros sectores. Entonces, creo que el contexto sería otro en ya un segundo veto cuando hay algunas situaciones bastante críticas, ¿no?, para el gobierno. Ahora está en este momento la diputada Lemoine, a ver si está hablando en este momento. Lo importante es poder romper las barreras duras, que son las más difíciles, las que impiden transitar, las que impiden la integración. Yo entiendo que hay una emergencia que es difícil, todo el país está en emergencia. Claro que no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida del gobierno de Javier Milei, que empieza el 10 de diciembre del 23 y termina en el 27. ¿Por qué? Porque justamente quieren cargarle Están a discutiendo este gobierno la emergencia en el tema institucional. discapacidad. ¿Está Nicolás? ¿Está en el móvil? Bueno, ahora espérenme un segundito. Sebastián Menescaldi, ¿qué implica esto desde el punto de vista del plan económico, desde el punto de vista fiscal? En términos económicos, tengamos en cuenta que lo que pasó con los jubilados, tuviste, digamos, una gran pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. En el momento de la guerra en el Congreso, lo que se gastaba en jubilaciones era alrededor de 9 puntos del PIB. Eso se fue licuando. Cuando llegó Massa, llegó a ser 6,7% del PIB. El año pasado fue 6,2% y este año, luego de haber hecho la medida del año pasado, empezar a recuperar los ingresos, ese número volvería a ser en torno a 6,7%. Pero ten en cuenta que comparando con el 2017 todavía te falta un trecho importante para ganar poder adquisitivo. Creo que ahí está la discusión. La cuestión es que, bueno, ¿cuál es el costo? El gobierno te dice que son 2 puntos, 1,8. Cuando uno hace los números un poco más finitos te da un poco menos, como vos dijiste, te puede dar entre el 0,3 y 0,7% del PIB. El tema es que eso es casi la mitad del resultado primario, con lo cual yo creo que el gobierno, si lo hace, el ajuste fiscal es el ancla para el programa económico. Ahora vamos a hablar un poquito en particular del poder adquisitivo de los jubilados, pero está Juan Manuel López, que es el diputado de la coalición cívica, el presidente del bloque, que es uno de los que impulsó este aumento para jubilados. Diputado, gracias por atendernos. ¿Qué implica esta votación? ¿Qué tal? El Buenas presidente noches. ya anticipó que va a vetar este aumento del 7% para los jubilados y el aumento del bono para los que cobran la mínima. Y el resto, ¿no? Bueno, es la recomposición que está pendiente desde el año pasado. Cuando se actualizaron las jubilaciones, mejor dicho, cuando primero se recortaron las jubilaciones, se licuaron, impulsamos sesiones especiales para recomponerlas. El Poder Ejecutivo sacó un DNU, reconoció la mitad de la inflación de enero del 24, no reconoció nada de la inflación de diciembre del 23 y nosotros al menos queremos recuperar la inflación del 24 porque las jubilaciones quedaron bastante bajas. Básicamente es eso, es una discusión que está trabada desde hace un año y medio por la terquedad del presidente, porque incluso hay fuentes de financiamiento que se pensaron para poder fondear esta ley. Ustedes lo que dicen es que cuando a partir de abril empieza la actualización por inflación de las jubilaciones, por 2 meses atrás, se hizo por única vez un aumento del 12,5%. Sí, 12,5% cuando la inflación de enero había sido del 20%. Ustedes lo que dicen es que Exactamente, y la de diciembre del 25. Claro, sí. pero este 7% compensa la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los jubilados en el inicio. Compensa el 8,1 de enero del 24. Que le faltaba para cubrir la inflación. ¿Y la actualización del bono para la mínima de 70.000 a 110.000 pesos? Bueno, es parte del acuerdo político. Creo que representa parte de la inflación ocurrida desde el tiempo en que el bono quedó en 70 y nunca más se actualizó. Sabemos que los jubilados igual están mal, pero me parece que es una forma de dar el debate, de intentar de que el gobierno recomponga un poco más. A mí me da la sensación que el gobierno a los jubilados
no los recompensa porque no lo votan. Los jubilados no les gusta cómo se expresa Milei, cómo agrede Milei, cómo insulta, cómo se quiere llevar todo por delante y ya no hay excusas de que el gobierno es débil, de que la economía todavía no da. No, hay creo que la oportunidad de recomponer un poco y, insisto, hicimos una fórmula que es la fórmula que el gobierno sacó por DNU, por ley, pero recomponiendo un poquito. Y esa fórmula es muy compatible con el programa de estabilización macroeconómica del gobierno nacional. Bueno, el gobierno dice que no, que hace un agujero fiscal muy grande, ¿no? Tanto el aumento del 7% como el bono, eso en paquete es un agujero fiscal muy grande y el presidente ya anticipó que va a vetar. Es difícil de saber porque no hay ni presupuesto en la Argentina. Entonces, en este tipo de discusiones donde el gobierno no cumple las reglas básicas de un Estado liberal, democrático, republicano, donde hay presupuesto y discutimos las cosas bien, uno no puede saber si el gobierno tiene razón. Nosotros buscamos fuentes de financiamiento, el gobierno se jacta de su superávit. Bueno, nos parece que lo primero que hay que recomponer es a los jubilados. Diputado, y razonablemente, no les estamos elevando demasiado las jubilaciones. Diputado, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Bueno, a ver, sí. Sí, me parece que surgió en el marco de la conversación cuánto perdieron los jubilados a lo largo de este tiempo, Maxi, y me parece que no toda la gente tiene estos números claros. Si querés, lo contamos ahora, pero en concreto, desde el año 2017 hasta ahora, a los jubilados los liquidaron. No estoy diciendo que haya sido solo el gobierno de Javier Milei, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, si vos sos jubilado, estás viendo la tele en este momento y no te importa quién está en el gobierno, sabés perfectamente que tu poder de compra ha caído estrepitosamente desde 2017 hasta ahora. Hubo una pérdida de 20% en términos reales los últimos 2 años del gobierno Tenemos números, según las jubilaciones. De Macri, después una caída adicional en el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo los que no cobraban la mínima, de alrededor del 10%. Y, mirá esto, a mí me parece que esto, Maxi, que estamos mostrando ahora es realmente revelador. Te cuento de qué se trata. Hasta marzo pasado, un jubilado de una jubilación intermedia, digamos, unos 724.000 pesos en la mano, para estar hecho con respecto a noviembre del año septiembre del año 2017, hoy tendría que ganar 1.419.000. ¿Sí? O sea, es mucho más con respecto a lo que está hablando en este momento el Congreso. Es mucho más que el 7% que irrita tanto al gobierno. Alguien, y vamos a la mínima, porque no los quiero llenar de números, hoy alguien de la mínima, más bono, que está en unos 349.000 pesos, tendría que estar en 514.000 para tener el mismo poder de compra que en septiembre, insisto, del año 2017, con lo cual perdió un poco lo que decías vos, 32%. Sí, ahora discúlpame, si uno toma salarios registrados, estás en la misma situación respecto al pico de diciembre de 2017. Sí. Si uno toma salarios informales, están 45% abajo en términos reales. Si uno toma salarios estatales, están 40% abajo en poder adquisitivo. Ha sido, bueno, lo que ha ocurrido... Con una gran diferencia, perdón. Es el desbande de la inflación, últimos 2 años del gobierno de Macri. El desbande inflacionario del gobierno de Alberto Fernández, lo que sucedió con el gobierno de Milei, que en el caso de que hubo una caída que fue piso total en marzo-abril, después recuperó, hoy está prácticamente en el nivel que estaba en noviembre de 2023. Pero la caída viene desde 2017. Con una gran diferencia. Es lo que dice el gobierno, y es lógico. En el caso de informales, no. En el caso de trabajadores públicos, no. Están por debajo de lo que era noviembre de 2023. En el caso de trabajadores registrados y en el caso de jubilados que no cobran la mínima, han recuperado lo que perdieron en el ajuste inicial, la mega licuación de febrero del año pasado. Claro, pero acá hay otro problema. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero a ver, el empleo privado registrado en definitiva lo paga una empresa privada y tiene que ver con un contexto macroeconómico. La jubilación la paga el Estado, la paga el Estado directamente, con lo cual acá el gobierno puede hacer algo. Y hay otro punto importante. La Argentina tiene superávit fiscal. Yo no me como mucho esto de que no hay plata, ¿no? No hay plata para algunas cosas, pero sí para otras. El gobierno puede, en el contexto de su decisión de política económica, poner la plata donde quiera. Puede ponerla en la CIDE o en los jubilados.
Es una decisión de política económica. Lo sumo a Sebastián Menescali con este tema. ¿Qué se votó? A ver, hoy, ¿qué están votando en este momento, Delfina? Y un poco lo enganchamos también con lo que ocurrió hoy en la tarde y la protesta en la plaza. Bueno, justamente en este momento están debatiendo por la emergencia en discapacidad, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede. La realidad es que, Maxi, ¿qué es lo que plantea este proyecto? Bueno, por supuesto, es expandir absolutamente todo lo que tiene que ver con las políticas en relación a discapacidad, inclusive además proclamarla por 2 años en adelante, y por supuesto el gobierno lo que dice es que desequilibra las cuentas fiscales, ¿no? Al igual que los 2 proyectos jubilatorios que se acaban de aprobar. Esto es lo que está ocurriendo en estas instancias, y muy probablemente van a intentar colar también lo que es la cuestión del Garraham, ¿no? Donde hay 2 dictámenes, digamos, en comisión. Van a intentar que esto avance en el recinto, muy probablemente después de este debate. Miren lo que decía Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO. La sesión no se trataba de nada de lo que ellos mismos arruinaron. A los jubilados, al Garraham, a los discapacitados, todo lo que arruinaron, que hoy le agarró la sensibilidad. Seguramente en tu rato vamos a ver el show de siempre de la marcha, cuando entran y salen acá, en tu ratito empieza ese show. En un rato. Yo creo que empezó la campaña electoral, que el éxito del gobierno le molesta a muchos, y que acá hay un partido que cuando peor es mejor, el mismo que nos dejó con el 54% de la pobreza, hoy intentan ver cómo desestabilizan en el Parlamento al gobierno en su programa económico, y así todos los días vamos a ver cómo actúan para que este gobierno y a los argentinos, en definitiva, le vayan mal, a ver si tienen una oportunidad de volver. Sí. Perdón, yo quería decir esto. Detrás de demandas legítimas, porque yo los escuché realmente y son todas demandas legítimas, lo que vos decís, no hay plata, la gente lo está sintiendo, pero está acompañando al gobierno, también es cierto lo que vos decías. Las 2 cosas. Pero se entremezclan, me parece que ahí lo que dice Ritondo, en gran medida también tiene razón, se entremezclan intereses sectoriales y políticos, ¿no? Que nunca antes habían reclamado lo que está reclamando hoy, ¿no? Le está hablando en realidad al bloque de Unión por la Patria, ¿no? Y está, ahora está mostrando sensibilidad, un show de sensibilidad por el proyecto, que además Justamente. el proyecto que se aprobó es el de Tolosa Paz. Ahora, dentro del bloque también de PRO hubo 9 abstenciones, ¿no? Digo, de un bloque de 30. ¿Qué pasó con Vidal y con los Penato? A ver, ahí las tenemos a Vidal y a los Penato. Bueno, Vidal, los Penato y a su vez también Luciano Laspina son uno de los 9 legisladores de PRO que se abstuvieron en lo que fue la votación. Al igual, Maxi, también te sumó algo, que la UCR de Rodrigo de Loredo, ¿no? 2 bloques que quedaron en posición bastante incómoda, pero claramente acá vemos quienes responden más a Mauricio Macri, y no deja de ser sugestiva esta votación en medio de todas las negociaciones y fricciones que hubo entre el gobierno y el PRO. Acá vemos, bueno, a los 3 diputados, pero ya te digo, hubo 9 abstenciones dentro del bloque PRO. Es la primera vez que el PRO además se desmarca así del gobierno y en una cuestión tan sensible, más allá de que de nuevo no votó en contra, pero sí se abstuvo. Acá hay 2 proyectos. Hay un proyecto del gobierno que entiende que está en pleno desarrollo, que las encuestas le va bien, que acaba de ganar una elección, que cree que va a ganar la provincia con alianza con el PRO, que va por un lado. Esto, lo que pasó hoy, es una discusión muy democrática, muy importante en el Congreso, pero que toma una decisión que el gobierno va a vetar. Es decir, como que el Congreso va para otro lado, ¿entendés? Son como 2 caminos absolutamente disociados. Nosotros estamos contando el poroteo de cómo funcionó cada uno, de acuerdo a qué interés, qué lo movió y demás. Pero el gobierno está vetando todo lo que va a pasar hoy. Es decir, casi como si fuera un simulacro, ¿entendés? Si uno lo mira desde afuera, es eso. Estamos asistiendo a un desarrollo democrático. Por ahora hay un anuncio de veto. Sí. Vetaré. Por ahora hay un vetaré. Sí. Pero espera que el vetaré se produzca. O sea, a ver, tenés información adicional. No, lo que digo es que falta... De las abstenciones, tenés información, sí. No, decíamos también, Maxi, perdón, que las abstenciones, además, también de la UCR, hubo 9 abstenciones dentro de lo que es el bloque de Rodrigo de Loredo, que también es un bloque del radicalismo que siempre acompañó al gobierno, y esta vez, porque obviamente es un tema histórico del radicalismo, y de hecho muchas veces apuntalaron estos proyectos, bueno, se abstuvieron la mayoría. Mirá, acá de hecho, los vemos. Si subimos un poco, vamos a ver rápidamente los que votaron en contra, que es el PRO. Acá lo estamos viendo, pero es el PRO. Mira, ¿quién, por ejemplo? Damián Arabia, que responde prácticamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo mismo es el caso, bueno, Fernando Iglesias, Silvana Giudici. Bueno, también lo vemos a Gerardo Milman.
Cristian Ritondo, que está en medio de las negociaciones de PRO y La Libertad Avanza, Diego Santilli, que lo hemos dicho más de una vez, ya es más violeta que amarillo, bueno, y así sucesivamente. Y después tenemos acá tenemos las abstenciones que hablábamos, ¿no? Bueno, justamente María Eugenia Vidal, la tenemos a Silvia Los Penato, lo tenemos a Luciano Laspina, Ana Clara Romero, María Sotolano. Bien. En fin, todos ellos, estos 9 son del PRO. Y después bajamos y también tenemos a lo que es la UCR que yo te comentaba. Y bueno, y después todo por esto en un supuesto contexto tenemos donde esta semana los senadores aumentan a 9,5 millones de pesos el salario bruto. Sí, a partir del mes que viene van a empezar a cobrar 9,5 millones en bruto. Hoy, Maxi, están... ¿El año pasado en cuánto estaban los salarios de los senadores? Bueno, ¿O estaban topeados? Esto es desde agosto hasta marzo estuvieron congelados más o menos alrededor en 7 millones en bruto. Claro. Hubo un aumento cuando este descongelamiento se produjo exactamente creo que en abril, y esto ascendió a 9 millones en bruto. Hoy cobran 9 millones en bruto. Sí. En mano, sin embargo, Maxi, el sueldo de un senador no, digamos, no asciende los 7 millones. Es un escenario. Es más o menos 6,5 millones de pesos en neto, en mano. Esto es lo que decimos, o sea... ¿Vos, Sheila, tenés alguna duda que el gobierno va a vetar esto? Porque lo dijo el propio presidente, lo dijo Caputo. Es una pregunta. Porque te decía vetaría, esperemos a que sea... Mira, a priori lo que sabemos es que hay un anuncio. Sí. Yo imagino que el gobierno va a evaluar el costo que tiene, porque esto sin lugar a dudas tiene un costo. Sí, sí. Entonces, ya vimos que el gobierno... ¿Pero vos tenés duda que el gobierno pisa el acelerador cada vez que hay un riesgo? Mira, en general lo que uno podría decir rápidamente es aceleran las curvas. Perdóname, no se corre de opinión, pero ya hemos visto vueltas atrás. Esto que vos decís, ¿dónde? Perdóname. ¿Que el gobierno acelera siempre? No, por eso, fíjate, con universitarios dio para atrás. Con Garrahan también. Entonces, lo que vos estás viendo es que es un gobierno que en general parecería a priori que aceleran las curvas, pero que tiene sentido del momento, tiene sentido de la oportunidad, va para atrás. Ahora vamos a ver un compilado de lo que pasó hoy en la tarde. Pero ¿qué significa lo que pasó hoy en la tarde, ¿no? Donde confluyeron distintos reclamos? El gobierno dice se politizó todo, entraron los gremios, entraron los sectores de izquierda y demás. Y de alguna manera corrieron un poco la protesta apolítica de los residentes del Garrahan. Mira, a ver, el clima antipolítico sigue estando en nuestra sociedad, o sea, es dominante. De todos modos, hay reclamos que la sociedad reconoce, independientemente de su politización. Entonces yo te diría que no, o sea, el hecho de que el gobierno señale la politización de determinados reclamos no le quita legitimidad a los reclamos. Claro. Ahora, el planteo que hace el gobierno, miren, está en la casta. Yo insisto, ¿cuánto gana un senador a principio del gobierno de Miguel Coelho? 1,7, al principio 1,7 millones de pesos. ¿O los diputados? Perdón, ¿cuánto ganaba un senador al principio del gobierno de Miguel? Al principio, creo que en enero de 2024, 1,7 millones de pesos. 1,7, hacemos la cuenta de economista, 1,7 millones de pesos ganaba en enero de 2024. Alrededor, exactamente. Solo que se rega la vestidura por los jubilados, ¿no? ¿Cuánto gana ahora? Va a empezar a cobrar 9,5 millones. Se multiplicó por 9. ¿Se ragan la vestidura por los jubilados? Son los que dicen jubilados cobran poco. Hacemos el porcentaje. Hacemos el porcentaje. ¿Te das cuenta que por eso te digo, es pantomima? ¿Y los jubilados? ¿Cuánto cobraban? No, porque... Al mismo momento, ¿cuánto cobraban los jubilados? Hagamos 9,5. ¿No te das cuenta el sistema cómo funciona, no? ¿Por qué se habla de casta? ¿Por qué el gobierno entró con 458%? Bueno, ahí está. Y ya está. ¿No? Supera, digamos, la inflación. Jaque mate. Es decir, se multiplicó por 5 veces. Exacto, sí. Y bueno, 5 veces y media. 5 veces y media. Bueno, pero adentro lloran por los jubilados que están afuera, ¿no? Reclamando, y los otros que el gobierno dice, miren, es la casta. Claro. Es la casta, te plantea esto, pero por otro lado... A ver, porque eso... ¿Por qué aumentó de 1,7 a 9? Porque estaba topeado. Lo tenían congelado. Se lo habían congelado porque venían con la onda de no, congelémoslo porque es un despropósito con el 200% de inflación y demás. Total. ¿Se acuerdan? Hubo una votación ahí. Hubo varias cuestiones. Se modificó primero el criterio de cómo ellos cobran, que tiene que ver con las dietas de la composición, y por el otro lado, a diferencia de la Cámara de Diputados, ellos están atados a lo que son las paritarias legislativas. Cuando esto se descongela, a medida que aumentan las paritarias legislativas, el sueldo de los senadores, si no se desengancha, bueno, va aumentando.
esto es lo que pasa con el último aumento, que es en realidad un aumento muy pequeño en relación a lo que cobran. Podemos hacer algo re económico, que es cerrar el Congreso. Y sería recontra económico. No, porque en Perú se hizo. En Perú se hizo. Obviamente es un chiste, tengo que aclararlo. Lo que es un despropósito, es que venga un médico del Garrahan y diga, yo sé que parece mucho 1.300.000 cuando se excusaba porque no aceptaban el bono y terminar cobrando 1.300.000. Entonces el médico del Garrahan de 29 años acá decía, yo sé que parece mucho 1.300.000. O que la jubilación máxima del sistema previsional argentino de ANSES, régimen general, sea 2 millones de pesos, que parece una barbaridad, con la jubilación mínima en 380.000 pesos, ¿no? Pero bueno, multiplica... ¿Pero cuánto está la canasta básica, Maxi? Pero entonces, si ese es el criterio, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser un senador 7 millones de pesos en mano? No va. 9 millones Cristina, al mismo día que todos dicen, no, pero habla de su candidatura, pide de nuevo que le reintegren la jubilación de Pellegrino, por lo cual... Entonces, es hipocresía no va más, y yo creo que el gobierno por eso sigue ganando. Entonces, por eso no funciona, y cuando lo veten, el costo político que va a pagar es menos, justamente por la consecuencia de lo que cobran los diputados y los senadores. Que es un sistema funambulesco, cobran menos, de todas formas, que los senadores. Es otro el salario, por supuesto, en relación a todo este conflicto es como una diferencia. ¿Viste? Es como una diferencia, a mí me parece un tanto vergonzosa, ¿no? Esa es una opinión igual, ¿eh? No, por supuesto, lo que pasa es que ahí el tema, o sea, una sola cosa. El tema es concedido 400 y pico más que la inflación, o sea, fuera de clima social, pero eso no le quita legitimidad. No, y por otro lado, digo, es parte del juego democrático. Yo lo que estoy diciendo claramente, se entiende por qué Milei se mantiene alto en las encuestas en medio de esta situación, porque dice, ¿qué me vienen a pedir acá? Son lo mismo que se aumentaron 450% la dieta, levantando la manito. Que tienen asesores. Entonces, y uno dice, ¿cómo no va a ganar 6 millones, 7 millones? Y que cuántas leyes produce. Perdón. ¿Cómo no va a ganar 8 millones de pesos un senador con la importancia que tiene y demás? Y sí, pero sabes que un jubilado gana 400.000 pesos. Y esa es la Argentina. Y un médico del Garrahan gana 1 millón de pesos. Esa es la Argentina, ese es el sector público. No, claro, y estas son, es escandaloso. Y es full time el médico del Garrahan, ¿no? En el caso de los senadores, tienen empresa, tienen ingresos por todos lados. Y en definitiva, ellos mismos, yo creo que ellos delegitiman más el reclamo que el propio gobierno con el veto. No, pero por eso, cuando hablamos de la antipolítica, o por qué el enojo contra la casta, sobre la cual se monta Milei y hace su construcción política, bueno, hablamos de eso. No, pero es que... Espera un segundito, Gila, ahora me decís que está Norma Lezama, médica del Hospital Garrahan, porque...